yo soy indígena y tú no eres indígena, pero eso no es real. Es un concepto occidental de división y en verdad, vuelvo y digo, la madre tierra no sabe dividir. El sistema occidental es algo difícil de entender. En un planeta madre de abundancia, haya personas que no tengan vivienda, haya guerra, haya violencia. Y eso para mí es muy difícil de entender. Que si tú no tienes plata no puedas comer. Un dinero que es un papel, que es mentira, al que se le dio un valor. In diesem Video lernst du Bunkwa kennen. Er lebt mit dem indigenen Chibcha bzw. Muisca-Stamm in den hohen Bergen Kolumbiens und ist nicht nur Mitinhaber unseres Lieblingsrestaurants hier in La Candelaria in Bogotá, Nativa, sondern setzt sich auch mit ganzem Herzen für die Instandhaltung des natürlichen Lebensraums seines Stammes ein Zusammenleben in Harmonie mit Mutter Natur quasi. Und er teilt jetzt die bewegende Geschichte mit dir, wie der Kolonialismus diesen Lebensraum bedroht und wieso das westliche System so nicht funktioniert. Yo soy Bunkwa Yarimacu, que quiere decir el hombre que está entre la luz y la oscuridad. Y es el momento del amanecer y del atardecer, cuando el sol y el día y la noche están juntos en el cielo. Y habla del equilibrio. Tengo 40 años, nací en esta casa, que hoy en día es el restaurante Nativa. Esta era la casa de mi abuela, antes fue la casa de una tía abuela. Y hace parte de toda una historia de desplazamiento, cuando en 1936 el gobierno colombiano decidió sacar una ley para fortalecer los procesos agrícolas, industriales en Colombia y creó una reforma agraria que dijo que los territorios indígenas eran territorios baldíos y que cualquier persona que pusiera a producir esos territorios baldíos se podía hacer dueño de esas tierras. Y se generó todo un proceso de violencia en contra de las comunidades indígenas que hizo que los pueblos nativos perdiéramos las últimas tierras que teníamos y nos tuviéramos que desplazar a las ciudades. De esa manera llegó mi abuela aquí a Bogotá con mi papá y mi tía desplazados por la violencia. A mi abuelo lo mataron y mi papá desde los 7 años empezó a trabajar y le compró esta casa a mi abuela. Y aquí hemos nacido todos nosotros y siempre ha sido un lugar donde se ha cuidado un fuego nativo, ancestral, medicina botánica, semillas nativas, alimentación consciente, conexión con la tierra, y generación tras generación eso se convirtió en la idea de poder abrir esto y expandir esto a personas de todo el planeta que están llegando al territorio muisca de Mucutá, la gran sabana de labranza, nombre con el que nosotros conocemos a esto que llaman Bogotá. Y desde aquí estamos cuidando un poquito de esta ancestralidad, un poquito de esta semilla nativa, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de los procesos regenerativos y de la recomposición étnica del pueblo muisca también. ¿Qué era esta sala antes de convertirse en comedor? Este era el patio de la casa. ¿Yeah? Era el lugar donde mi abuela tenía todas sus plantas. Y aquí habían 2 habitaciones, pero se cayeron. Y nosotros, cuando se cayó esa arquitectura colonial, empezamos a levantar una arquitectura tradicional que estamos construyendo, que nos vale mucho dinero, pero que incluye todo un concepto de arquitectura ancestral basada en la bioconstrucción y, digamos, teniendo en cuenta que ahora estamos en un contexto urbano, estamos haciendo que implementando ecotécnicas arquitectónicas, arquitectura sustentable, ecourbanismo. Entonces estamos implementando recolección de aguas lluvias, manejo de aguas residuales, transformando la arquitectura de la casa para hacerla más sustentable, más regenerativa y que vaya más desde la línea de la cosmovisión indígena que nosotros cuidamos, nativa que nosotros cuidamos, que nos habla de la ley de origen,
que es cuidar a todos los seres, cuidar el agua, cuidar la vida. ¿Por qué te centras en la cocina vegana orgánica? Desde nuestra cosmovisión nosotros tenemos un sistema de alimentación que se llama Quibi y no existe una palabra para traducir esa forma de existencia, que es una forma de existencia que respeta a todos los demás seres que hacen parte del cuerpo de la Madre Tierra. Muisca es como nos conocen a nosotros y Muisca quiere decir gente. Pero para nosotros gente es todo lo que existe. El agua es gente, los animales son gente, el aire es gente, las estrellas es gente, los espíritus, el pensamiento también es gente. Y lo que nos han enseñado a nosotros nuestros abuelos y nuestras abuelas es que hay que respetar a todas las gentes. Entonces nuestra dieta lo que procura es cuidar a todas las gentes. Y encontramos desde el pensamiento occidental ese concepto de vegano, y es lo que entendemos sería lo más cercano a Quibi, pero para nosotros lo vegano aún no le alcanza, porque nosotros procuramos no solamente que no tenga ningún derivado animal, sino que además no tenga ningún proceso químico, que sea de semillas nativas, orgánicas, locales, sembradas por personas que viven a los alrededores, construir con materiales locales, o sea, tratar de generar el menor impacto de violencia, de daño a la Madre Tierra y a todas sus gentes. ¿Cuál es tu plato favorito? Guau, eso sí es difícil, porque todos me encantan. Es que cada día uno quiere comer algo diferente. Y eso también es bonito aquí en Nativa, que puedes encontrar una variedad de alimento. Y hemos jugado mucho con esto de la semilla ancestral desde una alimentación contemporánea. Pues, por ejemplo, las hamburguesas me encantan y son con semilla de quinoa nativa ancestral, esa es la proteína. Las parrilladas también son puros alimentos nativos de territorio, el plátano que nosotros mismos sembramos. La verdad aquí todo me parece súper rico. Y creo además que he visitado muchos otros restaurantes veganos, vegetarianos en la zona, que realmente Nativa, no porque lo estemos haciendo nosotros, sino desde una conciencia de realmente del cuidado de la Madre Tierra, del cuidado de la vida, del cuidado de la salud porque no es solo alimento lo que consigues acá, es medicina. Cada plato que tú te estás comiendo te está sanando, ¿sí? Y en la tienda pues también está eso, ¿cierto? Medicina, ropa, pero todo está pensado desde ahí, desde lo Quibi, desde el cuidado de la tierra. ¿Qué te gusta hacer cuando tú estás estresado? La verdad nosotros vivimos desde un sistema de pensamiento que llamamos chichacho. Ese es como nuestro principio existencial, como decir en Oriente el nirvana, nosotros decimos chichacho. Chichacho, si se pudiera traducir al español, sería como la dicha buena dentro de mí, como la mayor felicidad que tú puedes sentir. Nosotros lo llamamos el orgasmo existencial, como ese momento de, ay, qué rico esto, tan bonito, tanto amor, tanta existencia. Eso es lo que nosotros buscamos en nuestra cotidianidad. Pero chichacho también, si uno lo divide, quiere decir chi, hicha, cho, que es nuestra tierra buena. Es decir, que para poder vivir en chichacho, es decir, libre de estrés, tenemos que vivir en armonía con la tierra. Lo que hacemos para que no entremos en estados de estrés y eso es estar en la tierra, sembrando la comida, escuchando el canto de los grillos, el canto de las aves, bañándonos en el río, sin luz eléctrica, y por eso está Fogüe, que es como la parte rural de lo que es Nativa, que es la parte urbana, en donde las personas pueden ir a vivir sin luz eléctrica, a dormir en casas tradicionales, a aprender a tejer, a compartir con los animales, en las huertas, en la naturaleza, en el río. ¿Qué te resulta difícil en la vida? Si te apetece compartirlo. El sistema occidental es algo difícil de entender, ¿sí? Todavía a mí me genera mucho movimiento emocional.
¿no? Comprender que estamos en un planeta madre de abundancia. A mí mis abuelos me enseñaron que la tierra nunca fue a estudiar la tierra, y por eso ella nunca aprendió a sumar, nunca aprendió a restar, nunca aprendió a dividir, pero ella naturalmente aprendió a multiplicar, y aprendió a multiplicar de una forma que el sistema occidental, las matemáticas, no han logrado comprender. Si tú pones 2 frijoles por 2 frijoles, esos son infinita cantidad de frijoles. Si tú pones 2 maíces por 2 maíces, esos son infinita cantidad de maíces. ¿Cómo es posible que en una madre tierra, en donde ese es el sistema natural, haya personas que estén muriendo de hambre, haya personas que no tengan vivienda, haya guerra, haya violencia? Eso no tiene ningún sentido. Y eso para mí es muy difícil de entender. Que si tú no tienes plata no puedas comer. Eso es muy difícil de entender. Que te hayan robado tu tierra, matado a tus abuelos, y ahora tú para recuperar esa tierra tengas que pagar un dinero que es un papel, que es mentira. Es un papel al que se le dio un valor, pero ese valor está acá, en el papel. Cualquier papel podría tener un valor, pero si tú no tienes ese papel, no tienes tierra, no tienes casa, no tienes salud. Eso no tiene ningún sentido. Eso para mí es difícil de entender. ¿Por qué crees que estamos aquí en la tierra? Estamos aquí en la tierra porque fuimos parte de un proceso de creación, donde padre y madre, nosotros los llamamos Chihuahua Pavi, han tenido infinitas cantidades de hijos, lo que llaman el Big Bang. Para nosotros es el Achum de la creación. Eso lo contamos en el primer canto de la ley de origen del pueblo muisca. Voy a tomar un poquito de cacao. Sí, sí. Mucho gusto, cacao. Cacao en agua. ¿Esta cacao en leche o cacao en agua? Cacao en leche de coco. Me gusta. Además es pura medicina, ¿no? Nosotros la llamamos cacagua, medicina del corazón. Entonces ese primer canto de la ley de origen cuenta la historia desde el principio de los tiempos. Y dicen que al principio una energía femenina y una energía masculina que habitaban en el vacío se juntaron, que para nosotros son padre y madre, y en esa unión de amor ellos exhalaron una explosión de existencia, un orgasmo. Y esa explosión es lo que nosotros llamamos el Achum, que es el Big Bang. Y decimos que esa explosión orgásmica de amor entre el padre y la madre creadores no se ha detenido. Y en ese acto de amor, de unidad entre esa energía masculina y femenina universal, hemos nacido millones de hijos, hijos planetas, hijos estrellas, hijos plantas, hijos animales, y ahí nacimos los seres humanos, la gente, como parte de la creación, y estamos acá simplemente porque nacimos del padre y de la madre. Y así como yo tengo mis hijos y quiero que mis hijos estén bien y hago todo mi esfuerzo para que mis hijos estén bien, padre y madre creadores lo único que quieren es que nosotros como humanidad estemos bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es todo el esfuerzo posible por estar bien. Y estar bien es chihichacho, estar contentos, estar tranquilos y en armonía, para poder estar contentos y tranquilos, en armonía con el territorio y con la madre tierra. Pero la madre tierra somos todos los seres. Para nosotros en los procesos colonizadores hacen parte de un proceso de monocultivo transgénico humano. Es decir, cada bioregión del planeta Tierra tenía su semilla nativa humana, como el maíz. En un lugar maíz rojo, en un lugar maíz amarillo, en un lugar maíz blanco, en otro lugar maíz negro, en otro lugar maíz morado, en otro lugar maíz imbricado, en otro... Hay millones de maíces. Así, habían millones de formas nativas
de pensamiento humano, semillas nativas ancestrales de pensamiento. Y el colonialismo lo que empezó a generar fue la pérdida de todas esas semillas nativas ancestrales humanas y generar un monocultivo transgénico humano que nos tiene ahora a todos viviendo con la misma comida, con el mismo vestido, con la misma arquitectura, con el mismo sistema de pensamiento, pero eso no es coherente con los sistemas propios de la madre tierra, porque no es lo mismo vivir en un desierto que vivir en el páramo más grande de la tierra, como el caso de los muiscas, que es solo agua, ¿cierto? Y no es lo mismo vivir en la selva tropical que vivir en el Antártico o en el Ártico o en Europa o en las montañas. Cada lugar tiene una forma, una arquitectura, unos textiles, unas fibras, unas semillas. Conservar esa forma de vida nativa ancestral es conservar el bienestar de la tierra. Entonces ese proceso colonizador lo que está haciendo es transgenizando esas semillas nativas. Y nosotros lo que estamos proponiendo en este momento es decolonizar la mente para decolonizar los territorios. Y al decolonizar la mente, iniciar un proceso de recomposición étnica. Es decir, reconocernos todos los seres del planeta nativos de la madre tierra. El concepto de indígena es un concepto occidental, en el que te dicen, yo soy indígena y tú no eres indígena, pero eso no es real. Es un concepto occidental de división. Sí. Y en verdad, vuelvo y digo, la madre tierra no sabe dividir. Ella nos ve a todos como sus hijos e hijas, nativos. Ustedes también son nativos de la tierra. Ustedes en Europa también fueron colonizados. Y ustedes también en Europa tienen una semilla nativa ancestral humana que por miles de años supo vivir en armonía con los territorios de Europa, con la bioregión de Europa. Y no necesitaban el carbón de Colombia para mover la energía de allá. Y de esa manera no tenían que ir a hacer minería ni a colonizar otros territorios, ni a hacer guerra en otros territorios, porque sabían calentar sus casas con la madera de allá, sabían tejer su ropa con las fibras de allá, sabían construir con los materiales de allá, no necesitaban salir a colonizar. Es más, en nuestras historias hay momentos de encuentro entre la tribu del dragón, que cuentan historias de gente de piel blanca, de ojos claros y de cabellos rojos, que hace 8.000, 9.000 años entraron montados sobre dragones por el río Amazonas y que llegaban a estas tierras en paz a intercambiar conocimientos, a intercambiar semillas, a compartir en alegría. Esa tribu del dragón, que hoy en día nosotros reconocemos como los celtas, y que tenemos un acuerdo firmado en la triple espiral, que está pintada en las piedras de mi territorio y en el trisgel europeo, nos recuerda el acuerdo planetario que se firmó por el cuidado de la vida hace 9.000 años, en los tiempos de Bochica, uno de los sabedores muiscas, que en verdad tenía piel blanca, ojos claros y cabellos blancos. Podemos hacer para volver a vivir en armonía y amor unos con otros. Bueno, volviendo a la triple espiral de pensamiento, ese acuerdo de la triple espiral, hay que recordar el acuerdo de la triple espiral. El acuerdo de la triple espiral nos habla de 3 cuidados. Primero, el cuidado del individuo. Cuida cómo estás pensando. Cuida cómo estás exhalando. Ese es el principio de la sexualidad sagrada. Porque la mente es un útero femenino y la palabra es semen masculino, porque la palabra penetra en el útero mente de tus hermanos y hermanas. Si tú estás sembrando negativo, va a nacer negativo. Si tú estás sembrando amor, luz, bienestar, esperanza, pensamiento bonito, dicen mis abuelos.
Si tú estás sembrando pensamiento bonito, palabra bonita, palabra dulce, eso va a nacer en la mente de los demás. Entonces cuídate tú primero, cuida tu cuerpo, cuida tu alma, por eso también cuida cómo comes, cuida cómo te vistes. Si tú comes solamente semilla nativa orgánica, estás cuidando tu salud y además estás cuidando al territorio. Si tú te pones solamente ropas orgánicas, tejidas a mano, te estás cuidando tu salud y estás cuidando al territorio. Si tú vives en casas que la vibración armónica energética de ese lugar te está cuidando, te está sanando, te estás cuidando a ti y estás cuidando al territorio. Entonces cuídate a ti, la primera espiral. La segunda espiral, cuida al otro. ¿Sí? Hicha huemue huemue hicha, decimos en mi lengua. Yo soy tú y tú eres yo. Yo te cuido y tú me cuidas. ¿Sí? Y ahí estamos todo el tiempo cuidándonos. ¿Y para qué nos estamos cuidando? Para cuidar a la totalidad. Cualquier acuerdo que tú y yo hagamos, lo hacemos siempre pensando en tu bienestar, en mi bienestar y el bienestar de todos los seres. Volver al acuerdo de la triple espiral es el llamado que nosotros estamos haciendo. Y recuperar los conocimientos nativos ancestrales de nuestros abuelos y abuelas que por miles de años supieron vivir bien en sus territorios. Ese concepto de bien es un concepto que hay que volver a estudiar, volver a revisar, ¿sí? Porque hoy nos dicen que es bien usar jabón. Hay que ir a preguntarle a los peces si para ellos es bien que les esté cayendo jabón en el río, ¿sí? Hoy nos dicen que es bien vivir en casas de concreto. Hay que ir a preguntarle a los animales de la montaña si para ellos es bien que estén desapareciendo las montañas donde ellos viven. Hoy en día nos dicen que es bien tomar agua con cloro y con flúor. Hay que preguntarle a la laguna en los páramos, que por miles de años se han encargado de entregarnos agua pura y cristalina, si está bien tomar agua con cloro y con flúor. Y ahí vamos a comprender realmente lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a volver a ordenar desde el bienestar de todos los seres. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Esa es una palabra importante, porque, sí, porque para nosotros sueño es un personaje. Sueño es uno de los más importantes sabedores que existen. Y una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad es tratar de aprender con sueño. Y aprender con sueño es entrar en el mundo de los ensueños, tratando de dormir lo menos posible. Entonces hacemos meditaciones en la noche que nos llevan a visualizar el sueño, que no es nuestro sueño, sino es el sueño de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra, el sueño de la Madre Tierra en este momento es estar bien. Ella quiere estar bien. Yo soy simplemente una partícula de la Madre Tierra. Y mi único sueño es estar bien. Y reconozco en cada uno de ustedes a la Madre Tierra. Y mi único sueño es que ustedes estén bien. Si entre todos podemos cumplir el sueño de la Madre, de que todos estemos bien, de que ella esté bien, todo va a estar bien. Entonces nuestro esfuerzo, mi esfuerzo, es que la Madre Tierra esté bien en mí, en ti y en todos los seres. Gracias. Gracias. Antes de terminar, ¿tiene algo más en mente que quiera compartir con el público? Que vengan al territorio Muisca. El territorio Muisca es el páramo más grande del planeta Tierra. Útero. Así como en el Amazonas dicen que ellos son el pulmón del mundo, en la Sierra Nevada de Santa Marta ellos dicen que son el corazón del mundo, nosotros sabemos que este es el territorio Tomsa, el territorio del ombligo de la Madre Tierra. Y en el útero de la Madre nacen todas las criaturas. Este es un tiempo de volver a nacer. Volver a nacer antigua nueva gente, antigua nueva humanidad.
Eso cuenta nuestra profecía, eso dicen nuestros calendarios, que ha llegado el momento de que una nueva humanidad nazca. Y esa nueva humanidad somos todos nosotros y nosotras, que ya comprendimos que ese monocultivo transgénico humano, que ese intento de gobierno, que ese intento de existencia no nos dio buen resultado y que hay que cambiarlo cuanto antes y volver a recoger los conocimientos nativos ancestrales, lo mejor de lo antiguo, lo mejor de lo nuevo, para crear una humanidad que viva en armonía con ella misma y con toda la existencia. Entonces vengan al territorio muisca y vuelvan a nacer en el útero de la Madre Tierra, en armonía con el agua, en armonía con todos los seres. Aquí los estamos esperando para que puedan volver a nacer. Es un proceso que nosotros llamamos Akamuisca Sujuscan Sukaba. Todos los humanos, todas las gentes que sientan el llamado de transformarse, de volver a nacer y de volver a empezar, vengan al territorio muisca. Aquí lo estamos haciendo y estamos sabiendo que es lo que nos corresponde entregar en este momento, una nueva humanidad. Gracias, hermano. Bueno,